Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Voces del Periodista, en donde a la vez nos dan cobijo en Anunciación. Mucho lo agradecemos, queridos amigos. Gracias a Tere García Ruiz, creadora del concepto del periodismo altruista. Y bueno, altruismo es informar de manera plural. Ese es un espacio totalmente abierto y con libertad de expresión. Y para mí es un privilegio presentarles a este personaje de la comunicación. Es un académico, es un investigador, es un analista de primer nivel, es el maestro Yuri Servolov. Él es director y fundador de la Carpeta Púrpura, ese medio tan requerido por tantos y tantos políticos de todos los partidos, de todos los colores, del mismo gremio periodístico, porque la lectura, el análisis inteligente, los datos duros del maestro Yuri Servolov pues son pieza fundamental para hacer un verdadero periodismo, para estar verdaderamente informado de esta manera dura, con datos duros, con datos precisos. Y más allá de ello, a partir de este material extraordinario que nos da el maestro, tener un margen para precisamente exponer y explayar nuestro análisis, siempre recordando que hay que escuchar plural, escuchar diverso. La Carpeta Púrpura, les voy a dar el correo electrónico, es carpetapurpura@carpetapurpura.com. Tiene una página web, www.carpetapurpura.com, el Facebook Carpeta Púrpura, Twitter @Carpeta Púrpura. El maestro Yuri Servolov, además de todo lo que les dije, nos honra porque es pieza fundamental y directivo del Club de Periodistas de México, así como también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Pues es un privilegio tenerte, maestro Yuri Servolov, como siempre aquí. Maestro Yuri Servolov, para entender esta realidad que vivimos en este México de hoy, pero también en el México de mañana, en el México inmediato, mediano plazo, largo plazo. ¿Por qué en este México de hoy y mañana, en un diagnóstico y perspectiva que escuchemos de tu parte, qué pasa con México? Vemos a un pueblo, a una sociedad sin esperanza o desesperanzada, y si hay posibilidad y viabilidad de ello. Vemos también a una sociedad cada vez más permisiva, más laxa, por una parte, en el entorno personal, en el entorno de trabajo, pero también con los políticos. Por una parte vemos marchas, vemos inconformidad de la gente, pero no vemos una consistencia en estas mismas manifestaciones, digamos, al querer tener acceso a que se le considere realmente al ciudadano como tal. Esta sociedad también cada vez está más dispersa, más distraída, que tanto es responsabilidad de los propios medios y de nosotros como ciudadanos por permitir que así suceda. Por otra parte, vemos una sociedad más confrontativa, más irritable. Entendemos que la situación económica es muy difícil, pero al mismo tiempo vemos que esto mismo ahora sí que aquí sí sabemos si fue primero la gallina o el huevo, ¿no? Fue esta cuestión económica, esta aplicación de una economía política que no aterriza. Ya vamos para 40 años, ¿no? De ello. ¿Qué es lo que pasa, Yuri? ¿Qué está pasando? Gracias, Celeste, por haberme invitado, y gracias a ti, Yuri, Tere García, por darnos este hospedaje espacio. Aquí Claro que sí. En su espacio. Bueno, en 2009 ocurrió en México la fiebre de la influenza porcina, ¿no? Y cerraron las universidades y las empresas, mandaron a toda la gente a su casa.
Algo similar pasó en 1665 en Inglaterra con la peste negra o la peste bubónica. Cerraron Cambridge, donde estudiaba Isaac Newton, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, y también lo mandaron a su casa. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero no para una mente como la de Newton, que dicen que estaba en el jardín de su casa o en la granja familiar cuando le cayó la manzana en la cabeza y planteó a los 24 años de edad la ley de la gravedad. Posteriormente Newton va a plantear en uno de los libros más importantes de toda la ciencia las 3 leyes del movimiento, las 3 leyes del cambio, que son la primera, la ley de la inercia. Esta ley de la inercia es la que tiene atrapado a la mayoría de las personas, a la mayoría de las empresas, a la mayoría de las organizaciones y a la mayoría de los países. Escapar de la ley de la inercia es lo más difícil. Lo vimos en el 2000, cuando Fox llega a Los Pinos y dice: si sacamos al PRI de Los Pinos, vamos a resolver todos los problemas del país. Y la gente esperaba un gran cambio, pero lo único que cambió fue el estado matrimonial de Fox. Entró soltero y salió casado de Los Pinos, pero no se vieron esos cambios que esperábamos los mexicanos. Y tras esta decepción, ahora regresa el PRI a Los Pinos, y ahora dicen que ellos sí saben gobernar y que ellos iban a hacer las reformas institucionales y las reformas legales para sacar a México adelante. Incluso algunos se atreven a decir que Peña Nieto es un gran estadista, ¿no? De hecho, el día de hoy hacen un artículo sobre este tema en el periódico Reforma, uno de los grandes analistas de este país. La pregunta es: ¿puede México escapar de la ley de la inercia, de la primera ley de Newton? La segunda ley de Newton es: para que haya un cambio tienen que aplicar algunas fuerzas. Si no hay fuerzas no va a haber cambio. Y Peña Nieto decía que él iba a cambiar 3 cosas: a la gente, a la mentalidad de la gente, que es muy difícil cambiar, y a las instituciones. Pero ese cambio no se ha visto. Es muy fácil modernizar edificios, es muy fácil modernizar leyes, pero ¿cómo le modernizas la azotea a una persona? ¿Cómo le cambias la manera de pensar a una persona? No es que no se pueda, sí se puede, pero no es algo fácil. Hablas de la azotea y precisamente si hacemos una situación analógica, pensamos en un edificio, ¿no? Bueno, pues para arreglar la azotea primero hay que tener bien los cimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo te preguntaría, ¿qué está pasando con un pacto que está congelado por elecciones? Pero vamos viendo que México vive en constantes elecciones, constantemente. Por otra parte, bueno, es con todo lo que esto congela. Bueno, aparte las reformas energética, la fiscal, una reforma política que pone como moneda de cambio la reforma misma energética y esta misma fiscal, pero además vamos viendo que muchas de las veces ponen intereses de cotos de poder, de grupo. ¿Qué tanto esto sigue en esa inercia? ¿O qué tanto hay otra inercia que la mueve y que también no se pueden escapar de ella? Un gobierno que, aunque es aprobado por una parte importante de la población, según algunas encuestas, ya perdió un empuje que tenía al inicio, que las personas querían. En fin, esa llamada luna de miel va pasando. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Y también cómo aterriza y cómo se descompone o se puede sentir y estar con la certeza de uno de los poderes fundamentales, como es el judicial, cuando vemos toda esta otra parte como que le faltan patas a la mesa, ¿no? Sí, lo que podemos decir, Celeste, es que México ha estado durante los últimos 30 años inmerso en un modelo económico que algunos le llaman neoliberal.
y solamente hemos logrado un crecimiento del 2.2%, cuando México tiene el potencial para estar creciendo al 6.5%. O sea, México podría estar creciendo 3 veces más, y los mexicanos tendríamos que tener un nivel de vida mucho más alto que el que tenemos. De hecho, los mexicanos podríamos tener un nivel de vida por lo menos 2 veces o 3 veces del nivel que tenemos. Es decir, que la mayoría de los mexicanos deberíamos de preguntarnos, ¿dónde está la otra mitad de mi sueldo que no me están pagando? Que no lo estoy recibiendo, ¿quién se lo está quedando? ¿A dónde se está yendo? ¿Por qué se está dando esta concentración del ingreso? Para darnos una idea, en estos 30 años se tenían que haber creado 37 millones de empleos formales. ¿Sabes cuántos se crearon? 13 millones. Caramba. Se quedaron 24 millones de jóvenes sin oportunidad de tener un empleo formal. ¿Qué hicimos con estos jóvenes? A unos los mandamos de braceros a Estados Unidos, a otros los mandamos a las calles, a la economía subterránea, a la economía ilegal, a la economía informal, a la economía negra. A otros los mandamos al narcotráfico, que ahí sí les dan chamba y les dan dólares. Y a otros los mandamos a sus casas como ninis, de que ni estudian ni trabajan. Esto es un gran drama nacional, por eso tenemos esta sociedad desesperanzada, porque México no está creando la riqueza que puede generar, no la está distribuyendo, sino la está concentrando. ¿Qué tanto es un error? ¿Qué tanto es deliberado? ¿Qué tanto somos presa de intereses internacionales que vemos que influyen de una manera tremenda en otros países, en invasiones? La semana pasada hablaba con el doctor Juan Ramón Jiménez sobre los diferentes tipos de guerras. Hay guerras de divisas, guerras económicas, es multidimensional. En este caso, pues, ¿qué está pasando en este tenor? ¿Qué te parece, maestro Yuri Cerbolov, fundador y director de la Carpeta Púrpura? Si vamos a un corte, regresamos en unos segunditos más, no se despeguen, por favor. Y les voy a dar el teléfono de la Carpeta Púrpura, 5512-8242. Se los digo porque siempre que sea el maestro Yuri Cerbolov, eso es de las cosas, además del portal que ya dimos y del correo, nos preguntan mucho esto. Así es que me adelanto, 5512-8242. Vamos a un corte, no tardamos.
Gracias, amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, aquí en este espacio, en este albergue que nos da precisamente la maravillosa Tere García Ruiz en Anunciación. Y gracias a ustedes precisamente por hacer este vínculo posible, por este abrazo mediático. Estamos con el maestro Yuri Servolov, fundador y director de La Carpeta Púrpura, un medio referente para analistas. Usted ve sus grandes analistas, bueno, todos ellos o muchos de los que usted ve consultan al maestro Yuri Servolov, quieren estar en una plática donde él participe. Maestro Yuri Servolov, hablábamos de economía, de la situación, de la reacción de las personas, qué tan presas estamos o no, pero nos hablabas también de estas 3 leyes de Isaac Newton. ¿Por qué y cómo aterrizan o aterrizamos en ellos, hablando de la ley de gravedad como el inicio, y posteriormente nos hablabas de la inercia? ¿Por qué no nos platicas de estas 3 leyes además? Sí, Celeste, mira, cuando tenemos esta primera ley de la inercia, que dice que un objeto, un cuerpo, un vector, una organización va a mantener su misma tendencia hasta que no venga una fuerza y lo saque de ahí, ¿no? ¿Cuál es la inercia que trae México? Uno, de que por alguna razón perversa, en este país no estamos subsidiando al eficiente, al que estudia, al que trabaja, al que invierte, al que crea empleos, al que exporta, al que genera ciencia y tecnología. En este país estamos subsidiando, y voy a decir una palabra que espero que no sea una grosería, pero a lo mejor se va a oír fuerte en la televisión. Estamos subsidiando muchas veces al gandalla, al aprovechado, al vivaz, al que se pasa de listo, al que se pasa los altos, al que no vive fuera del presupuesto, porque dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, hasta que no cambiemos ya sabemos por dónde van los gandallas. Este chip perverso, o sea, vamos a seguir teniendo problemas en México. México es una gran nación. México tiene un gran territorio, una gran población, una maravillosa población. Tiene climas, todos los que queramos del mundo, playas, tiene una gran riqueza natural, biológica, etcétera. Los mexicanos no nos merecemos lo que estamos pasando. Los mexicanos merecemos tener un mejor nivel de vida, que no haya tanta desigualdad, tanta inequidad, tanta concentración. Pero hay que cambiar esta inercia, hay que empezar a subsidiar al que hace un esfuerzo. ¿Cómo hacerlo desde la sociedad? Cuando nos damos cuenta que también somos un pueblo dócil, demasiado dócil, confrontativo, y de repente las manifestaciones, las marchas, pero cómo esto no aterriza en una cuestión más organizada y que realmente se le dé seguimiento, no que se pase de acuerdo a un político o no, a un personaje o no, sino en una circunstancia de país. La sociedad fue la que hizo el cambio en 2000. Luego Fox traicionó a la sociedad, ¿no? Porque no hizo lo que él había prometido que iba a hacer, porque ya había hecho un pacto previo, ¿no? ¿Qué se necesita para cambiar? Que eso, por cierto, en La Carpeta Púrpura tú lo dijiste mucho antes. Sí. Lo que se necesita para cambiar es que la gente, son 5 cosas para cambiar. Uno, que la gente tenga una visión. O sea, si no puedes ver en la mente lo que quieres lograr, no lo vas a lograr. Se dice, todas las cosas se crean 2 veces, primero en la mente y luego en la realidad. Creer es crear. Si yo lo creo, lo creo. Si yo no creo que se pueda, no se va a poder, como decía Henry Ford. Si yo digo que no se puede, no se puede. Si yo digo que sí se puede, sí se puede. Pero tendríamos que tener una visión consensada de país. 2, tener la intención. Porque yo lo puedo ver, pero no me intenciono. Entonces tengo que verlo y tenemos que tener la intención de sacar a México adelante. 3, tenemos que declararlo, hacer una declaración poderosa de que se va a hacer todo lo que sea necesario. 4, pasar a la acción, manos a la obra, porque como dice el general Gordon Sullivan, que fue el que hizo la reingeniería del ejército de Estados Unidos, la esperanza no es un método. Las cosas no cambian porque esperemos que vayan a cambiar. Las tenemos que hacer cambiar. Y 5, obtener los resultados. ¿Qué de estas cosas no estamos haciendo los mexicanos? 1, un grupito de 3 partidos, que son una caricatura de partidos, hicieron un pacto.
y ellos están diciendo que están hablando por todos los mexicanos. No estamos teniendo una visión nacional consensada, un proyecto de nación consensado. Estamos siguiendo el proyecto de nación de una élite que viven del negocio de la política, que se apoderaron de las franquicias políticas y que se están haciendo leyes a la carta. Así no funciona un país. Un país funciona cuando hacemos una consulta nacional legítima con trazabilidad. O sea, que podamos decir cómo participó el tortillero, el zapatero, el sastre. Con metodología. Exactamente, ¿sí? O sea, que se pueda seguir la pista de dónde salió el plan y quiénes participaron y con qué ideas participaron. No un plan que hacen los tecnócratas en sus gabinetes, en sus escritorios, y que se dicen, es que hicimos una consulta, sí, pero no tiene trazabilidad de la consulta con el plan. No podemos hacer una auditoría para ver cómo mis ideas llegaron al plan. No concatenan. No concatenan. Entonces, estamos fallando desde el primer punto, pero simplemente, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Uno, no privilegiar, no premiar al gandalla, sino al que está haciendo un esfuerzo por salir adelante. La mayoría de los mexicanos es gente honesta, es gente limpia, es gente trabajadora, por eso se sostiene a este país. Este país no se sostiene por su gobierno, el gobierno nos cuesta. El país no se sostiene por sus partidos, los partidos nos cuestan. Si quitáramos al gobierno y a los partidos, yo creo que incluso México rebotaría y iría mucho mejor. ¿Qué tanto tienen una complicidad los medios de comunicación, que a veces incomunican? Esto para hablar de medios de comunicación, amigos, que lo reiteramos y es parte de nuestra tarea, podemos coincidir o no, a lo mejor usted no está de acuerdo con nosotros, pero es importante comentarlo. Los medios de comunicación no son algo homogéneo. Hablan de medios de comunicación, hablan de prensa como si fuera una sola cosa, una sola figura. Y no, hay unas realidades totalmente distantes, a veces, la una de la otra, la visión que se tenga de un medio de comunicación. En este tenor, en hacer que nos creamos que esto va bien, en que va a haber, qué va a pasar, ya que los expertos que nos dicen que son expertos, pero que no aterrizan nada, cuando había licenciados anteriormente en el gobierno, que no eran, no se iban a doctorar al extranjero ni nada, el país tenía una economía mucho más saludable. Sí. Ahora también hablas de proyecto de nación, cuando casi es un pecado ser nacionalista ahora. En vez de que se vea que hay que ser nacionalista, amar al país, para fortalecerlo, y a partir de ahí uno puede aportar con el mundo. No ser utilizado de estos pequeños grupos universales, ¿no? Sí, quizás podemos ver en pantalla la gráfica de las 3 leyes de Newton. O sea, Newton dice, tenemos una primera ley, que es la de la inercia, y necesitamos una segunda ley, que es la de la fuerza-aceleración, para cambiar. Si no aplicamos fuerzas, no vamos a cambiar esta trayectoria, pero hay fuerzas en contra, y en México hay fuerzas en contra muy poderosas. Coincido contigo. No de todos los medios, porque tú hablas de medios diversos, pero sí los medios que tienen la hegemonía, a lo mejor están defendiendo esta situación de que el país no cambie, porque de alguna manera se benefician de que el país no cambie, ¿sí? Ahora, comentabas hace rato, está también Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos es un imperio que trata de mantener su dominio no solamente con México, también con Canadá, China, con Europa, pero ellos no se dejan, porque ellos defienden sus intereses. La pregunta aquí es, ¿cuándo los mexicanos vamos a defender los intereses mexicanos? Porque China ha estado creciendo a tasas del 10% anual, y México ha estado creciendo a tasas 5 veces inferiores a los chinos. ¿Qué están haciendo bien ellos y qué estamos haciendo mal nosotros? Incluso hasta en esta parte de que no todo es homogéneo, mismas estas dos potencias como Estados Unidos y China, que tienen un proyecto, digamos, vemos cómo desde el siglo pasado, antepasado, esta visión de economía y de concentración de riqueza la tenían trazada y la han seguido en Estados Unidos.
También por otro lado, una visión de economía en China que la siguieron a partir del siglo pasado, la sostuvieron y que ahora están teniendo una economía real. En Estados Unidos hay una economía ficticia, es básicamente la parte especulativa. En este caso, ¿cuál de los dos capitales, y en este caso también cómo impacta la economía de México, los intereses de México, y cómo ver estos dos modelos que parecen afines pero son tan distantes, incluso en la misma aplicación y visión hacia sus ciudadanos? ¿Cómo es que Estados Unidos ahorita esté en una de las peores etapas con personas con desocupación, que estén retirándoles sus casas, su vivienda, y por otra parte viendo a una economía china que si bien se dice que mano de obra muy barata, pero también vamos que hay una realidad de crecimiento. ¿Qué podemos y qué lectura podemos dar cuando nosotros no hemos tenido visión de país más que a lo mejor en una parte del siglo pasado, cuando fue el crecimiento sostenido, digamos, este gran crecimiento de México, que además fue la etapa donde se crearon instituciones como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, petróleos mexicanos, ¿no? Que ahora nos dicen que para qué sirve el petróleo. Y ahí vemos el Instituto Mexicano del Petróleo y tantos científicos mexicanos y maravillosos. Hay que apostarle al talento, a la economía, además lo que tenga nuestro amado México, como es el turismo, los litorales, tantas cosas, la riqueza cultural, somos pluriculturales. ¿Y cómo no aprovechamos esto? De alguna manera vamos a regresar con el maestro Yuri Cerboló y seguramente va a enriquecernos mucho para que podamos tener un espacio mejor, un país mejor y que seamos mejores ciudadanos, por supuesto. Gracias, vamos a un corte.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en este espacio, en Anunciación, en este espacio de Voces del Periodista, hablando con el maestro, el académico, el periodista, es premio nacional, es un personaje reconocido nacional e internacionalmente y además fundador y director de la Carpeta Púrpura y honrosamente es parte fundamental de la directiva del certamen nacional, del honorable jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, así como del Club de Periodistas de México. Pero quiero agradecer, lo dije desde la vez pasada, gracias a Rafael Melgar, nuestro productor, gracias a Adolfo González de diseño de Webmaster, Alejandro Sánchez, el microfonista, Marcos Velázquez, camarógrafo, Bernardo Cervantes, camarógrafo, Hilario Ramírez, Floor Manager, y a todos y todos nuestros queridos amigos que ustedes no ven, pero gracias a ellos es que estamos aquí. Gracias además, por supuesto, a su generosidad. Maestro Yuri Servolov, hablábamos de estas situaciones, un México aparentemente sin rumbo, que nos han repetido hasta la saciedad que no lo tenemos. Cuando está la Constitución del 17, y tú mismo me lo decías en el corte, cuando vemos dos países tan cercanos en cuestión de una visión de poderío, pero tan distantes en las realidades de ese poderío, ¿qué está hecho este poderío? La parte financiera, la parte económica. ¿En qué están basados? Me decías que el bien es de dos vías, es o el bien común o el bien privado. ¿Qué nos puedes decir en dónde está México? Y además hemos visto a México, y lo hemos visto con agrado, que se abra y que voltee a ver al sur y que voltee a ver a otros lados, no solamente al norte, no porque tengamos algo contra el norte, sino simplemente por estrategia, independientemente de que vemos que esto pues no ha dado absolutamente buenos resultados para México. Esto es matemático, pero más allá de ello vemos esta cercanía, estas pláticas con China. Obviamente es positivo, pero también tuviera o pudiese tener otra lectura cuando en años recientes ha estado México tan comprometido con los Estados Unidos, con nuestro vecino del norte. Sí, exacto, Celeste. Sí, decía Aristóteles que hay dos tipos de gobierno, los que se orientan al bien común y los que se orientan al bien privado a particular. Los que se orientan al bien común son la aristocracia, la monarquía y la democracia, y los que se orientan al bien privado es la dictadura, la oligarquía y la demagogia. Y bueno, México en teoría es una democracia, pero en la práctica es una oligarquía. O sea, es un grupo, sabemos, de empresarios, de gente de los poderes fácticos, que realmente tienen secuestrado al país. Eso lo sabemos y lo hemos visto. Ahora, vemos que la sociedad... Además, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia en México y qué es en otros lugares, no? Democracia, vemos diferentes caras, pero vemos resultados iguales, ¿no? Ahora, se ha tenido la necesidad de mantener un modelo económico. Es una dictadura económica y dictadura mediática, ¿será? Incluso por los beneficios de esta élite, sería mejor que el país fuera mejor y que a la sociedad le fuera mejor, incluso para sus intereses, que tuviéramos un mercado interno grande, fuerte. Claro. Pero ellos están convencidos de que este modelo económico funciona, un modelo económico que lleva 30 años sin funcionar. Funciona para ellos, pero funcionará para los demás, y para esta necesidad de que circule la economía por el bien de estos mismos intereses de lo que nos decías. Y lo que ellos pensaban era que si hacían las reformas, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, que el país iba a despegar. Y lo que hemos tenido en estos 6 meses de inicio del nuevo gobierno es un estancamiento económico. Entonces la gente está alarmada, porque dice, bueno, ¿qué pasó con las benditas o malditas reformas? Claro, dicen, no, es que faltan las dos principales, falta la reforma energética y la reforma fiscal. Pero estas dos reformas pueden ser el pacto con el diablo, o sea, nadie ha dicho de qué se tratan. O sea, unos dicen que lo que quieren es privatizar Pemex, otros dicen que quieren poner IVA o cobrar impuestos por enfermarte
o por comer, lo que llaman poner IVA a alimentos y medicinas. Y eso no es algo muy noble de hacer, sobre todo en un país con tanta miseria, cuando estamos hablando que de cada 10 mexicanos, 1 está pasando hambre, 3 están en pobreza, 4 son clases medias venidas a menos, y solamente 2 de cada 10 mexicanos tienen resueltas sus necesidades económicas. Entonces, cobrar impuestos por comer o por enfermarte en un país con esta característica socioeconómica realmente no va a ser una medida muy buena o muy popular. Entonces el gobierno las dejó para después de las elecciones que va a haber este año, el próximo mes. Entonces esto significaría que entonces, si esto es cierto, lo que ellos dicen, pues la economía se estaría recuperando apenas hasta para el próximo año. Y la pregunta es, ¿y qué hace la gente que hoy día necesita comer? Que hoy día necesita un empleo, que hoy día necesita un salario. O sea, por cuestiones políticas, los partidos están diciendo, bueno, a Peña, te apruebo esas reformas, pero primero me tienes que aprobar una reforma política, electoral. Desaparecer al IFE, que quedó totalmente desprestigiado de las últimas 2 elecciones, y crear una nueva institución electoral. O sea, los partidos están pensando en sus intereses políticos. Exacto. Y no estamos pensando en los intereses de la nación. O sea, México requiere crecer, México requiere tener distribución del ingreso y requiere tener estabilidad. Yuri, ¿qué es la política? La política, decía Aristóteles, que es el arte del buen gobierno. ¿Tenemos políticos? No, porque ellos no están pensando en el buen gobierno. Ellos están pensando en sus intereses de grupo, individuales y de partido. Entonces, no son intereses políticos. O sea, la política es la ética de la sociedad. Exactamente. Así como la ética es para el individuo, la política es para la ética para toda la sociedad. Claro. Y decía Aristóteles, la política se ocupa de los fines de la polis. La polis es el estado ciudad. Entonces, pero luego vino Maquiavelo, y Maquiavelo decía que si el príncipe quería ser exitoso, pues tenía que torcer un poquito los medios, y dijo su famosa frase de el fin justifica los medios. Pero siempre los fines se sostenían, tanto con Aristóteles como con Maquiavelo. Lo que en México no se están sosteniendo son los fines. O sea, se pervierten los medios y se pervierten los fines. Claro. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que pensar es, bueno, ¿en qué momento se va a poner el interés nacional, el interés popular por encima de todos los demás intereses? Como decía el primer presidente de México, la patria es primero. Nos dicen que se descarte un desplome catastrófico, que México pues ahí la va llevando. ¿Cuál es tu punto de vista en este tema? Bueno, hay 4 escenarios. O sea, ciertamente uno es el que dijo Peña en su discurso de toma de posesión, de que México va a despegar y que tiene una oportunidad que solamente se presenta una vez en una generación. Y entonces, para esto son estas reformas. La otra es que México tuviera un escenario de arranque y pare, o sea, de que suba y vuelva a caer, que es el escenario en que hemos estado los últimos 30 años. Otro es el escenario de que México se quede estancado, o sea, donde nada cambie. Y el cuarto escenario es el del desplome. Le preguntamos a un grupo de analistas de la realidad política y económica de México, y nos dijeron que había un 27% de probabilidades de que se diera el escenario que quería Peña, de despegue. O sea que la mayor probabilidad es que México o tenga una ligera subida y luego tenga un bajón. Aquí el problema es que las condiciones internacionales no favorecen un despegue. Europa, dicen, va a tardar en salir de esta crisis 10 años. Si no hay mercado, Estados Unidos, tú mismo lo decías hace rato, está en crisis. En México estamos viviendo una crisis inmobiliaria, igual como la que tuvo Estados Unidos en 2009. O sea, en México se construyeron 5 millones de casas en pantanos, fuera de las ciudades. O sea, unas vergüenzas de casas, ¿no? A donde querían mandar a la población no se dejó, porque además eran totalmente infuncionales. Hoy día están en quiebra esas casas, y México
no tiene tampoco un mercado interno. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el motor que va a jalar a la economía mexicana? Es importantísimo, amigos, vamos a un corte. Darnos cuenta que si queremos hacer sopa de fideos, debemos de tener fideos, ajo, cebolla, ¿verdad? Los elementos para hacer sopa de fideos. No podremos hacer sopa de fideos si no se tienen los elementos para ello. Entonces vamos a regresar para ver qué receta y qué es lo que se tiene de la receta. O qué nos dicen con qué se van a hacer fideos. A lo mejor nos van a decir que vamos a hacer sopa de fideos y nos van a dar otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Vamos a entender, a ver, analizar si tenemos los elementos o si los elementos están guardados y no se utilizan. Ahí están los recursos naturales de nuestro país, ahí está Pemex, están extraordinarios ingenieros y, por cierto, un recuerdo y a la honra de un gran ingeniero mexicano, el ingeniero Rafael de Celis, que recientemente nos dejó físicamente, pero que dejó un gran legado en sabiduría y en ejemplo. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias, amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos con ustedes atentos a seguir escuchando al maestro Yuri Servolov, fundador y director de La Carpeta Púrpura. Repito, el teléfono 55 12 82 42. Maestro Yuri Servolov, hablábamos de esta analogía, ¿no?, de la sopa de fideos o, en fin, el guiso que fuese. ¿Cómo pueden decirnos que se está haciendo una cuestión de beneficio para el país y una infraestructura cuando no nos muestran los elementos? Yo te pediría para esa receta de fideos, digamos, para que nos tuviéramos lo que realmente requiere el país, que de hecho lo tiene. O sea, los elementos están, tenemos todo. Aunque nos digan que ya México está pobre, que está muy mal, que no, tenemos
todo. No nos demos y no asumamos que no hay reversa. Claro que hay reversa. Entonces, ¿cuáles de los ingredientes crees que se vayan a utilizar cuando tenemos todos y que podemos hacer los mexicanos para exigir una buena receta de fideos? Bueno, para hacer el desarrollo de un país, lo que hemos investigado desde las universidades, la UNAM, por ejemplo, investigando a todos los países que se han desarrollado y por qué, tienen 5 ingredientes esa sopa. El primero, tiene que haber un gobierno y una sociedad alineadas a principios éticos universales. Pero aquí déjame decirte una cosa, Celeste. Nosotros revisamos palabra por palabra el discurso de toma de posesión de Peña Nieto y en ningún momento habla de la ética ni de los principios. Ni una palabra en todo su discurso de toma de posesión. No traemos ese ingrediente. El segundo. A veces que también lo utilizan, o lo dicen, pero no lo utilizan. Y el discurso de toma de posesión es muy importante. Nosotros lo revisamos con lupa, palabra por palabra. Bueno, el segundo ingrediente, tiene que haber leyes que no sean queso gruyère, que no estén agujereadas, que no tengan parches, excepciones. En México tenemos leyes a la carta, leyes que favorecen a estas élites. Las leyes tienen que ser universales y tienen que ser para todos y tienen que ser más permanentes y tienen que ser leyes inteligentes, leyes que separen lo que son principios de lo que son reglas. En México se dice que tenemos buenas leyes, pero son leyes tontas. Estas reformas que han estado haciendo no separan principios de reglas. Los principios son permanentes, son universales. Las reglas las tenemos que estar cambiando como cambia la realidad. Pero además tenemos una constitución maravillosa con todos los parches, otros que le han puesto. Y sin embargo, aquí el chiste es, además de tener buenas leyes, es que se apliquen. Exacto, pero esto tenemos una está ley como condicionado, como para ver si quieren o no quieren. ¿Qué podemos hacer para crear esas instituciones fuertes, exigirlas como mexicanos y que no estemos supeditados a la voluntad, sino a realmente la ley? O sea, tenemos una constitución que le han hecho más de 500 cambios. Sí. No se vale eso. Y eso es porque no hemos separado principios de reglas. Entonces tenemos que hacer leyes inteligentes como se están haciendo en otros lugares del mundo. El tercer ingrediente, tenemos que tener autoridades, funcionarios, presidentes, gobernadores que sean invulnerables al chantaje de los grandes grupos de poder y de interés. Ay. Luego parecen así como que están listas las trampitas estas, ¿no? A ver de qué colita agarran a quién. Pues parece que luego es un intercambio de yo te sé esto, tú me sabes esto, entonces vamos a intercambiar secretos y nos vamos cubriendo, ¿no? Exacto, es el tercer ingrediente de la sopa. El cuarto ingrediente, el que ya hablábamos, no se puede subsidiar la ineficiencia, porque lo que se subsidia se reproduce. Entonces tenemos que subsidiar la eficiencia. Y el quinto ingrediente de la sopa, tiene que haber mecanismos de distribución del poder y la riqueza, porque dinero llama dinero, pobreza llama pobreza. O sea, y el mejor instrumento para distribuir la riqueza en un país es la educación. Pero no puede haber educación hasta que no haya seguridad, hasta que no haya alimentación para todos, hasta que no haya un sentido de inclusión, de permanencia, y hasta que no haya salud. La educación va en quinto lugar. Porque yo no puedo educar a un niño que tiene miedo, que tiene hambre, que está enfermo, que se siente rechazado, que está enfermo. Entonces la educación es muy importante, pero va en quinto lugar. Lo que urge en un país es que haya Estado de Derecho, que la gente pueda salir a las calles. Yo conozco niñas en Tepoztlán que tuvieron que dejar de ir a la secundaria porque se tenían que regresar solas y tenían miedo de ser violadas, de ser asaltadas. Eso no puede pasar en un país. O sea, cuando el Estado pierde la capacidad de imponer la ley, de imponer el orden, el Estado de Derecho, estamos en un Estado fallido o estamos en un Estado mafioso. O sea, la principal característica de un Estado es que pueda, como decía Juan Jacobo Rousseau, que la gente renuncie a la libertad natural de hacer lo que quiera, a quien quiera, como quiera, que es lo que se está haciendo en México, a cambio de tener la libertad civil, la garantía del Estado a tu vida, a tu libertad y a tus bienes. Y esto está fracasando el Estado mexicano. Fracasó Calderón en su guerra contra el narco y
está fracasando Peña. Lo único que ha logrado en estos 6 meses es decir, bajé un poquito el número de muertos. Eso no es suficiente. Lo que necesitamos es orden, tranquilidad, seguridad, que la gente pueda ir a estudiar, que pueda ir a trabajar y que no tenga miedo de que lo estén asaltando, que lo estén robando, que lo estén secuestrando. ¿Cómo ganar esa confianza que aleje al miedo, pero una confianza no como dogma de fe, de que hay que creer y que vamos a tener confianza porque nos pongan 1000 anuncios en la televisión? No, la certidumbre por la capacidad de análisis y porque nos den los elementos para tener confianza, más que para creer, para tener confianza. Pues mira, o sea, nadie somos una monedita de oro, o nadie somos una gente que no haya violado principios, pero la única manera es hacer un compromiso ético. Y aquí lo que yo sí pediría es que este compromiso ético empiece por el presidente de la República, que el presidente de la República haga un compromiso ético. Le da miedo hablar de ética, como si la ética fuera de derecha o fuera azul o algo así. O sea, ese es el primer paso, el presidente es el ejemplo para el país. Pero la gente dice, bueno, pues si el presidente no habla de principios, no habla de valores, ¿por qué yo los voy a seguir? O sea, el presidente tiene que ser como un gran samurái, un agente intachable, un agente insobornable que ponga el interés nacional por encima de cualquier otro interés. Si el presidente nos da este ejemplo, por ahí puede ser un buen comienzo. Ese es el primer ingrediente para la sopa de fideos. ¿Y el otro? ¿O los otros? ¿Algunos de los Los otros 5, o sea, van de la mano. O sea, pero el primero es que haya ética. El segundo, que haya leyes permanentes. El tercero, que haya autoridades fuertes. No absolutistas, no dictatoriales, pero fuertes, que tengan el poder. El cuarto, que se subsidie la eficiencia. Y el quinto, que haya mecanismos de redistribución del poder y la riqueza. Y el principal, que haya educación. Exactamente. ¿Cómo ha permeado a la población, Yuri, querido Yuri Servolov? Precisamente el que se tenga en un espacio jurídico a personajes que se pensaba que eran inalcanzables. Estoy hablando de un gobernador, ya se habla del hijo de 2 gobernadores, ¿no? Aguascalientes, Tabasco, estamos hablando de Alvester Gordillo, en fin, de algunos personajes que más allá de lo que aterrice o no su conducta, nunca se les había tocado. Pues ¿cómo puede es percepción, es obligación, porque ya no hay de otra, están arrinconados, o es para ganar otro espacio a cambio también de otras cosas y de otras reformas que también pueden dañar a México o pueden beneficiarlo? Algunos dicen que han sido más venganzas políticas y algunos dicen que no tarda 1 año y 7 meses de que esté la teacher en la calle. Incluso algunos dicen que antes, porque hay, según la información confidencial que tenemos, hay medidas judiciales que se están moviendo ahorita para que se dé eso. Y aquí, más allá de que estén en la calle, de que estén en la cárcel, aquí la importancia es también de ver, bueno, realmente se llevaron recursos que son de todos, ¿dónde están esos recursos? Y que regresen y que sean visibles, ¿no? Más allá del que esté una persona o sea, no hemos sabido nada de la Comisión Anticorrupción que ofreció Peña en su discurso de toma de posesión. Esa se congeló. ¿Qué pasó con ella? ¿Cuándo la van a activar? O sea, la lucha contra la corrupción no puede ser solamente contra símbolos, porque si van a meter a un líder sindical, ¿por qué nada más uno? Hay otro, pero hay otros muy visibles, ¿no? Muy visibles. Ya hablábamos ya hay gobernadores, ya hablábamos de recursos naturales. Hay expresidente también. Maestro Yuri Servolov, director y fundador de la Carpeta Púrpura, nos quedamos con una enorme necesidad, hambre de escucharte. Entonces, esperemos que estés próximamente con nosotros. Con mucho gusto. Él es fundador y director de la Carpeta Púrpura. Voy a repetir el teléfono: 5512-8242, el correo electrónico carpetapurpura@carpetapurpura.com, su página web www.carpetapurpura.com, Facebook Carpeta Púrpura, Twitter @carpetapúrpura. Es un referente, queridos amigos, es un referente para que realmente seamos y ejerzamos la ciudadanía. Y como decimos, no nos asumamos como consumidores. Y como parte de esa inercia, de esa mole, de esa masa amorfa de la que se abusa, porque nosotros lo permitimos al ser nuestros propios carceleros. Vamos viendo qué digerimos, qué asumimos,
con qué alimentamos no solamente nuestro cuerpo, también nuestro análisis, nuestra capacidad y tiempo para leer y para estar informados. Les quiero entrañablemente, gracias maestro Yuri Cerboló. Al contrario, sí. Nos vemos en la próxima y recuerden que está Voces del Periodista, el programa de radio, en ABC Radio en las 7:60 de AM de 5 a 6 de la tarde todos los días. Además de que estamos en repetición en la página de Voces del Periodista, www.vocesdelperiodista.com.mx, para que escuchen la radioteca. Por supuesto, aquí en Anunciación, muchísimas gracias, Tere García Ruiz, muchísimas gracias a todos ustedes. Un beso tronadísimo. Nos estamos viendo, gracias.